Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta semana? Han cargado gasolina esta semana en su bonita estación de servicios preferida. ¿Cuánto han pagado? 24, 25, 23 pesos el litro, Magna, Premium, Diesel. Bueno, pues al final del día, este es uno de los temas que más se está moviendo en la agenda. Claro, hay muchos otros. Está el tema de aranceles. Estamos hablando todo el día que sí aluminio, que sí acero, que sí todos, que sí ahora los coches, ahora los productos de equipo médico. Y bueno, básicamente lo que se le vaya ocurriendo al presidente de Estados Unidos, pero uno de los temas que está en la agenda económica de México es el precio de la gasolina. Y la verdad es que cuando hablamos de precios, pues suena raro decir esto es mucho, esto es poco, debería de hacerse así, porque al final del día reflejan ciertas condiciones de mercado. Para entender un poquito mejor cuáles son esas condiciones de mercado, o más bien cómo funciona el mercado de gasolina, y para poder entender en consecuencia si se puede fijar el precio de la gasolina, hoy está con nosotros Montserrat Ramiro, que Monse es fue comisionada de la Comisión Reguladora de Energía, es economista, es amiga mía y además borda muy bien, borda caballos. Ya luego les pondremos las fotos. Pero bueno, Monse, me encanta tenerte una vez más en Peras y Manzanas. Ay, bueno, qué introducción, la mejor. La mejor. Oye, a ver, Montserrat, cuéntanos, ¿cómo se determina el precio de la gasolina? A ver. O sea, de esos 24 pesos que pagamos en este momento, más o menos, cuando vamos a la gasolinera y decimos, sí, por favor, póngale gasolina, ¿qué incluye esos 24 pesos? ¿Qué refleja esa cantidad de dinero? A ver, en general, el precio en cualquier país tiene al menos 4 componentes. Uno, lo que cuesta la referencia internacional de la gasolina, que viene del costo de refinación, etcétera, pero digamos el precio internacional de la gasolina, porque es un commodity, los impuestos de cada geografía y la logística alrededor de el transporte de la misma. No vale lo mismo un litro de gasolina, o no debería valer lo mismo, un litro de gasolina al lado de una refinería que a 50 kilómetros de la refinería, porque digamos el costo de transportarla, que es a lo que se refiere cuando uno dice muy elegantemente logística, es relevante y es un componente. Ahora, más o menos para México, se puede decir que el precio internacional de la gasolina es alrededor de entre 45 y 46% del precio que uno ve reflejado en la bomba. Después tienes 18%, por ahí, de entre 18 y 19% de logística. Y luego, para México, tenemos alrededor de 35% del precio total de la gasolina que uno paga se va a impuestos, que se divide entre 35% de 24% de IEPS y 11 o 12% de IVA. Entonces. Ahora, espérame tantito. Mencionas que alrededor del 46-47% es el precio internacional de la gasolina. Podríamos pensar que de estos varios componentes que mencionas, que es el precio internacional, commodity al final del día, los impuestos y la logística, pues el precio internacional, el precio de esta commodity, pues evidentemente representa la mayor parte en su comparación porcentual de lo que se paga por litro de gasolina, ¿no? Total. 50%, números redondos. Exacto. Ok. Ahora, este precio internacional de la gasolina, pues supongo que usamos no únicamente el precio en relación a lo que nosotros importamos de gasolina, porque gran parte de la gasolina que consumimos en México es importada, sino el precio internacional. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque
en los últimos años hemos escuchado continuamente esta idea de, bueno, vamos a refinar la gasolina, nosotros vamos a refinar el petróleo para tener nuestra propia gasolina, vamos a ser autónomos, independientes, soberanos en producción de gasolinas. Y entonces, en ese caso, ¿qué precio tenemos que poner? ¿El costo de hacer la gasolina o seguimos poniendo el internacional? Bueno, si tú tienes un precio internacional que es más bajo que tu costo de refinación, tendrías que poner el costo de refinación, ¿no? A menos de que ahora el negocio se llame quemar dinero en los coches de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, no importa, o sea, se usa como referencia el precio internacional dando por sentado que es un precio que es al menos igual que el costo de refinación, porque si no, no lo harías. O sea, si refinas más caro de lo que pudieras comprarlo en el mercado internacional, no deberías. No es negocio, no deberías estar refinando. Ah, mira qué interesante conclusión. Es que justo como hemos estado escuchándolo y hemos estado incluso escuchando que ya no vamos a exportar el petróleo que exportamos para quedárnoslo y refinarlo, pues me parece que era importante tocar este tema. Ahora, mencionaste los otros dos componentes, así grosso modo, que son logística y luego la parte impositiva, ¿no? La parte fiscal. Sí. Pero, ¿y dónde queda la ganancia? O sea, porque al final del día, pues, ¿por qué hay gasolineras? ¿Por qué alguien querría poner una gasolinera? ¿Dónde está la ganancia que tiene el gasolinero, pues? Ese componente está normalmente incluido dentro del rubro que se llama logística, ¿no? O sea, y ahí un poco la lógica es, ¿tú estarías dispuesto a mover 1 litro de gasolina de la refinería al cliente final? Sí, y solo sí, eso te representa una ganancia. Y eso está íntimamente relacionado con el tipo de organización industrial que tengas. Si tú eres una empresa monopólica, pues evidentemente tu ganancia es la que se acomode a estos rubros y, digamos, se decida, si eres un monopolio del Estado, pues el Estado decide cuánto debería ser esa ganancia, que puede ir desde 0 o subsidios hasta el porcentaje que tú quieras pasarle al consumidor. Pero si la organización industrial es un mercado en competencia, el margen del gasolinero, pues, digamos, es cada vez más chico dependiendo de cuánta competencia haya, ¿no? Entonces, que es bastante contraintuitivo cuando se pinta al privado y a la competencia como contrario a los intereses de los consumidores, cuando en realidad la competencia lo que hace es procurar o, digamos, encaminar los precios hacia unos en los que el consumidor pague siempre lo menos posible. Pero, digamos, eso es otra clase de economía. El punto es que, en este caso, la ganancia del gasolinero o del distribuidor está incluido en el 18-19% de logística. Ya. Ahora, la parte impositiva, la parte fiscal. Mencionabas los impuestos y luego decías, si aparte, parte de estos impuestos o parte de este conjunto de impuestos es el IEPS. Sí. ¿Qué otros impuestos hay allá adentro? En estos 24, vamos a poner números redondos, 24 pesos que estamos pagando por litro de gasolina. Se compone más o menos entre 11 y 12 es el IVA normal y el 25-24% de IEPS. Ahora, ¿qué es el IEPS? Pues el impuesto que ponemos al consumo de gasolinas. O sea, digamos, es una decisión fiscal impositiva del gobierno mexicano a ponerle un impuesto a un componente tan importante como y se lo ponemos a diferentes bienes que en teoría consideramos, pues de alguna manera suena raro decirlo y suena más raro decirlo en un podcast así, pero que consideramos como nocivos, ¿no? O sea, que contaminan. Exacto. O que generan alguna externalidad negativa, porque está también, hay IEPS al alcohol, hay IEPS al tabaco, hay IEPS a cerveza, o sea, hay alcohol, cerveza, tabaco, gasolina, ¿no? Bueno, o sea, ya tenemos una idea de a qué se le ponen estos, a externalidades negativas, ¿no? A daños a la salud Exacto. pública de alguna manera, ¿no? Ahora, Exacto. En México, lo cual digamos, no hay un problema para entender por qué se hace así. No, eso no tengo ningún problema. Ahora, en México,
además de poner el IEPS, de repente subsidiamos el IEPS. Es decir, ponemos un impuesto, en este caso a la gasolina, y luego subsidiamos el impuesto. Suena un poco chistoso, pero así lo hacemos. Ponemos un impuesto y luego subsidiamos el impuesto cobrándolo menos. Es decir, sí, de IEPS serían tantos pesos, te tocaría pagar, no sé, 6 pesos de IEPS, pero esta semana, y nos lo avisa todas las semanas la Secretaría de Hacienda, pero esta semana, en lugar de 6 pesos, vas a pagar solo 5 pesos. Es decir, hay una diferencia de, en este ejemplo un poco sencillo, 1 peso que no va a recaudar el gobierno porque se opta por subsidiar el IEPS, por increíble que suene, para tener pues una especie de resorte que permite ir moviendo el precio de la gasolina. Entonces, frente a toda esta discusión de pues vamos a topar el precio de la gasolina, me parece importante, y no sé qué opines, Monse, pues entender qué componentes hay dentro del precio, porque si vamos a topar el precio en 20, en 24, en el número que tú quieras, o sea, en realidad no va a importar tanto el número, pero vamos a suponer que es en 24 pesos por litro y que se ponga una especie de control de precios y se decrete o se cambie la ley de tal forma que el litro de gasolina en México no puede costar nunca más que 24 pesos por litro. ¿Qué puedes ajustar? Porque pues está medio complicado mover el precio internacional de la gasolina o pues tienes que mover los impuestos o los costos de logística y de transporte y entonces o ya le quitas la ganancia. O sea, ¿qué mueves? Es más, la pregunta es más sencilla. ¿Se puede topar el precio de la gasolina? Pues no lo puedes topar porque no controlas la mayor parte de los componentes que forman al precio. Tú no tienes control sobre, ni siquiera sobre... Imaginemos que no vamos al mercado externo a comprar gasolina. Así que todo lo producimos internamente. Sobre tus costos. O sea, evidente, en el corto plazo, digamos. Obviamente siempre tienes control tratando de ser más eficiente y refinando cada vez de forma más barata. Pero en general, tú no tienes control sobre esa parte del componente gasolina. Tampoco tienes control real sobre cuánto cuesta por trayecto una pipa, un ducto. La logística es, al menos en el corto plazo, un factor que está dado. Y luego le podrías quitar el margen de ganancia al gasolinero si estás dispuesto a tú como Estado cubrir esa actividad y hacerla tú. Pero otra vez, esto solo puedes controlar precios cuando estás dispuesto a incurrir en esos costos, ¿no? Entonces, si tú estás dispuesto a cubrir las diferencias reales en el costo de refinación, en el costo de transporte, en la capacidad de comercializar a ese bien y en no recaudar, entonces, por supuesto, lo puedes fijar. Pero todo eso va contra dinero público, ¿no? O sea, y eso es un poco la desgracia de los controles de precios. O sea, tú puedes controlar el precio, sí, pero no puedes controlar la realidad. Entonces tienes que estar dispuesto a suplir esa diferencia con dinero público. Entonces vamos a suponer, en un ejemplo un poco, vamos a suponer que sigue el mercado como está ahorita, es decir, la organización industrial sigue como está, igualita, tal como está, con distribuidores privados, con un mercado que básicamente mueve Pemex en la parte de transporte y de mover la gasolina de un lugar a otro, que el mercado sigue prácticamente como está, pero un buen día vemos que se decide fijar el precio de la gasolina en 24 pesos. De nuevo, no importa el numerito, pero en 24 pesos. ¿Qué parte, o sea, qué va a tener que hacer el Estado mexicano para poder cumplir con esa idea o con ese objetivo de topar el precio en 24 pesos? O sea, va a tener que asumir pues un montón de costos que no va a poder planear. No, primero no los puedes planear y no segundo, los puedes planear. Tienes o sea, digamos, el colchón primero vale 35% del precio.
que es más o menos los impuestos. Si tú estás dispuesto como gobierno, porque no es como Estado, ahí sí es como gobierno. Como gobierno, tienes toda la razón. Porque el Estado es el que presta el bien, pero el servicio, si quieres, lo que es. Pero digamos, las finanzas públicas son del gobierno en turno. Tienes toda la razón. Si el gobierno está dispuesto a por cada litro de gasolina usar 35% de ese litro y de ese precio para amortiguar los cambios tanto en el precio internacional como en algunos de los movimientos en la logística, está perfecto. Pero yo creo que solo tienes ese 35%. Además, está toda una discusión sobre la salud de las finanzas públicas no usemos salud porque tiene como una connotación de juicio de valor. El espacio en las finanzas públicas que exista para no recaudar 35% de cada litro y para potencialmente entregarlo para que ese precio se quede estable, suponiendo que los impactos en el mundo al precio internacional nunca son mayores a 35%. Sí, ¿no? porque si llegas a esa situación, entonces pues ya no solo pierdes ese 35%, o sea, ya no solo tienes esa pérdida recaudatoria, ahora tienes que ponerle, o sea, no solo pierdes de lo que no recaudaste, sino que además tienes que ponerle, porque cuando controlas un precio, pues al final del día solo tienes dos posibilidades, o tú ser el que suministras el bien, ¿no? El que garantizas la oferta al costo que sea, tienes que garantizar la oferta, o pues no puedes controlar el precio porque, como diría mi papá, no hay bien más caro que el que no existe. Sí. Y así, al final del día, se vuelve muy caro, ¿no? Claro, pero además no olvidemos que, y yo creo que ese es el eterno, y no es un problema mexicano, el precio de los bienes de todos los días a los consumidores, cuando tienes que soltarlos, cuando tú controlas el precio de la electricidad, tú controlas el precio de algún alimento, tú controlas el precio de la gasolina y de repente te ves en la necesidad de, por condiciones de mercado y por condiciones fiscales de un gobierno en específico, a soltarlos, los impactos de cortísimo plazo son enormes en la población y tienen un potencial, ahí sí, de disrupción política súper grande. Y como aquí no estamos hablando de Estado, sino de gobierno, esos shocks eventualmente son muy difíciles de manejar. Regresar a un precio que refleje el valor del bien en términos de escasez en un mercado es de lo más complicado políticamente que se puede hacer. Con lo cual es muy riesgoso iniciar un camino de control de precios porque eventualmente esos precios se regresan a quitarte el sueño. Sí, al final del día controlas un precio y no lo vas a poder controlar eternamente. No. Y eso se vuelve muy complicado, como ya hemos visto, porque no es como que sea una película nueva, o sea, ya la hemos visto en diferentes temporadas, ¿no? Sí, en diferentes países, en diferentes momentos del siglo XX, digamos, ¿no? O sea, deja tú, esa historia se conoce cómo termina. Y al mismo tiempo nos preocupa un montón el cambio climático y nos preocupa un montón el medio ambiente y nos preocupa un montón toda la contaminación y al final del día queremos subsidiar un bien que básicamente pues contamina. Entonces se vuelve un poquito pues contradictorio, por lo menos en nuestros objetivos, ¿no? No, y yo creo que, o sea, digamos, viéndolo sin juzgarlo, es una responsabilidad que el gobierno se pone que es tan gigantesca, teniendo tantas otras que nadie más puede tomar, que yo no entiendo por qué lo harías, ¿no? Porque es muy complejo y solo tiene muchos costos para el gobierno. O sea, es muy, muy, muy difícil de manejar y de sostener en el mediano plazo, no digamos largo plazo. Tiene muy pocos beneficios en el fondo, ¿no? Bueno, Monse, pues como siempre es un gusto platicar contigo, un gusto estar en Peras y Manzanas. Qué bueno que nos explicaste cómo se forma el precio de la gasolina y pues estas ideas atrás de controlarlo o no controlarlo. Monse, gracias una vez más. Gracias a todos por escucharnos en Peras y Manzanas. Bueno, después de escuchar un detalle muy claro de cómo se conforma el precio de la gasolina, esta semana
hay más información que tienes que tener en cuenta. Esta semana sale el reporte trimestral de Banxico, donde nos dará más información sobre la economía mexicana. Sale también el dato definitivo de la producción del PIB al cuarto trimestre de 2024, con lo cual ya sabremos cuánto habrá crecido de forma definitiva la economía el año pasado. Y bueno, pues ya se publicaron las órdenes ejecutivas, o ya están por publicarse las órdenes ejecutivas, bajo las cuales se impondrán aranceles al aluminio y al acero a partir del 12 de marzo. Esto va a ser un golpazo para la economía global, para la economía estadounidense, para la economía mexicana. Y bueno, como esto empieza el 12 de marzo, en teoría, pues vamos a ver si es únicamente una herramienta de negociación para obtener otro tipo de concesiones, o si al final del día, pues sí se está optando por encarecer la producción de un montón de bienes en la economía global. Y con esto en mente, pues nos escuchamos muy pronto. Hasta la semana que viene. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.